Hola, yo soy Iván, el chico de las suculentas, y bienvenidos al Suculento Podcast, a este episodio número 2, donde estaré hablando acerca de algunas recomendaciones a considerar para el momento de comprar una suculenta y que no te pase como a mí y tú sí comiences con el pie derecho. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Cómo cuidar una suculenta? Ya no busques más, acabas de llegar al lugar indicado, el podcast suculento, un lugar donde abordaremos temas relacionados con el mundo de las suculentas. ¡Comenzamos! Este es un espacio libre de cochinilla. Cuando yo comencé, como le he platicado, fue por un regalo que me hicieron, que bueno, esta planta pues pasó a mejor vida y yo me puse a investigar porque ya no quería que me volviera a suceder. Pero en este inter yo seguí comprando más y más y más suculentas porque de verdad que llega el punto donde es inevitable querer comprar cada vez que uno va al vivero. Pero bueno, yo no tenía el espacio, yo todavía no sabía ni siquiera qué significaba la palabra sustrato. Y también yo veía recomendaciones de videos de otros países, incluso de otros estados aquí mismo en México, que a veces hacen ciertas recomendaciones que no deberían de ser tan específicas porque todo cambia dependiendo del contexto donde tú vivas. Por eso, muchas de mis plantas murieron porque yo escuchaba que otras personas decían que tenían que estar al sol pleno todo el tiempo, todo el momento, todo el día. Y pues el sol que tengo en mi ciudad las quemó al menos la mayoría de las primeras que compré. Así comencé todo este viaje en esta búsqueda de lo que mejor se me acomodara a mí. Entonces los siguientes puntos son con base a mi experiencia para que tú que vas a comprar esta primer planta tengas la mejor experiencia. Vamos con el primer punto. El primer punto es pensar en el lugar que quieres colocar tu suculenta. Por ejemplo, si vives en un lugar muy pequeño donde no hay ciertas horas de sol o donde hay nulo sol, tienes que comprar alguna planta que se adecue a lo que tú necesitas. Pero si tú tienes un lugar muy amplio donde no hay nada que cubra las plantas, también esto es importante a considerar porque así tú pudieras tener muchas especies que aguanten y que soporten el sol durante más tiempo. Y si no es así, bueno, tenemos que ir pensando en poner algo para que vaya a cubrir las plantas al menos del sol directo de la tarde o de, pues, si tienes un clima donde llueve bastante, donde también las pueda cubrir de la lluvia. Incluso saber el lugar donde nosotros queremos tener nuestra planta nos va a decir qué tan grande o qué tan pequeña es la planta que vamos a buscar a un vivero. Así que antes de lanzarte al vivero a acompañar a ese amigo adicto a las suculentas o a las plantas, primero piensa y observa tu hogar y después tómalo en cuenta para el momento ya que vayas al vivero, elijas la mejor opción para ti. Otro consejo que yo recomiendo es tener cuidado con el tamaño de la planta. Yo recomiendo que no sea una planta demasiado pequeña, ya que corre más riesgo de morir por algún descuido. Yo recomiendo plantas medianas, plantas que puedan soportar más algún cambio, ya sea por el sol, por el riego, por el cambio de sustrato que vamos a realizar. Entonces, las plantas medianas, si vas comenzando, son la mejor opción para ti. Siguiendo con otra recomendación, sería no gastar mucho dinero en las primeras plantas. ¿Por qué? Porque apenas vamos a aprender a cuidarlas. Entonces, si ustedes se ponen a comprar plantas que son ya muy caras porque son plantas exóticas o plantas difíciles de conseguir, esto no quiere decir que esté mal, pero yo se los recomiendo que sean plantas económicas porque así, en dado caso de que pase cualquier cosa, ustedes no habrán hecho una gran inversión en estas plantas. Hablemos del siguiente punto también, que es el color. Yo les digo, compren una planta que sea de color verde. Una suculenta de color verde no va a necesitar los mismos requerimientos que una planta, por ejemplo, de color rosa, de color rojo, incluso con colores azules. ¿Por qué? Porque para llegar a esto o para conservarlos necesitan cierto nivel de estrés. Que más adelante, si ustedes se quedan en este podcast, si ya lo están siguiendo, vamos a tocar este punto que es el estrés en las suculentas. Entonces, si ustedes van a comprar una suculenta de color verde, no van a batallar tanto
para conservar los colores. Y esto me pasó a mí. La verdad es que una de las plantas que yo compré eran de color rojizo o colores rosas, que cuando llegaban a mi casa a los días ya eran color verde o ya era un rosa, por ejemplo, casi gris. Por eso es que yo les hago esta recomendación, que sean colores verdes. El siguiente punto que es muy importante es revisar que esté en buen estado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra planta, al momento de observarla ahí en el vivero, no tenga algún punto negro, no tenga cochinilla algodonosa, no tenga alguna plaga y que esté al 100%. Así ustedes van a estar seguros que están llevando a su hogar una planta sana. Y por último, y algo que a mí nadie me dijo nunca, es prevenir un buen sustrato especial para las suculentas al momento de comprar nuestra planta. Hay lugares que ya venden la suculenta con un sustrato muy bueno, pero hay muchos viveros que donde las tienen realmente no son tan aptos para una vida plena en ese sustrato. Hay lugares donde ya lo venden, entonces no tienen que preocuparse tanto por cómo hago mi sustrato. Esto lo pueden dejar ya cuando tengan al menos 10 o 15 o más suculentas, porque venden sustrato a grandes cantidades y tal vez si ustedes compran una o dos no es tan necesario, pero sí es importante que lo consideren. Esto a mí me pasó. Yo las primeras que compré las dejé en el mismo sustrato y a los días pues se pudrieron sus raíces. Y bueno, esos puntos para mí son los más importantes a considerar al momento de adquirir tu primer suculenta, o al menos las primeras, porque seguramente estoy casi convencido de que este va a ser el inicio de una gran adicción, porque van a comprar una y luego otra y luego otra y luego van a regalar y luego les van a regalar y luego van a hacer intercambios y de la nada ya van a tener una gran colección que si ustedes siguen estos puntos les van a tener en las óptimas condiciones. Gracias por permitirme ser parte de este gran paso que estás dando. Y si tú sabes de alguien que quiere comprar una por primera vez pero aún no se anima, puedes compartirle este episodio y esperemos dentro de poco ya sea parte de esta comunidad de Suculovers. Vamos con la sección de preguntas. Te recuerdo que si tú tienes una duda sobre algo en específico, me puedes escribir a mis redes sociales que son El Chico de las Suculentas en Facebook y en Instagram, y en Twitter estoy como Chicos Suculentas. Las pasaremos por aquí y esa respuesta podrá ayudar tal vez a muchos más que están pasando por lo mismo. Hola, yo soy Yani de Chihuahua, México. Y lo que yo te quería preguntar, Iván, era ¿de qué manera tratas o qué recomendación nos puedes dar para tratar a las cochinillas y a los pulgones o en general pues a las plagas en nuestras sucus? Muchas gracias. Chao. Hola Ani, me pone muy feliz que seas la segunda en participar en estas preguntas. Y las plagas, las temibles plagas. Hay muchos métodos para combatir dependiendo de cada una de las plagas. Yo he intentado muchísimos, algunos me han funcionado, algunos otros no, pero bueno, lo que yo les recomiendo es que si apenas ven, por ejemplo, una cochinilla algodonosa en su planta, pueden utilizar un cotonete, lo sumergen en alcohol del 70, limpian su planta esperando que no tenga pruina. Más adelante hablaremos sobre la pruina. Y retiran esta cochinilla. Si ven que el problema ya es más avanzado, que ya tienen muchísimas más su planta, bueno, hay otros métodos, como por ejemplo el jabón de ropa, como el jabón Sote, que lo pueden encontrar aquí. Bueno, para las personas que viven aquí en México, si no, en cada país también deben de tener un jabón que ayude a eliminar esta plaga. También podemos hacer una mezcla con canela, con ajo, con alcohol y podemos rociar nuestra planta, esto haciéndolo al menos una vez a la semana. Les recuerdo, y es algo muy importante, si ustedes van a tratar a su suculenta, es importante que retiremos del sol porque puede haber alguna reacción en su suculenta. La retiramos al menos una tarde y después ya vuelve al lugar. Pero esto no lo vamos a eliminar solamente con una aplicación, vamos a tener que repetir al menos 3 o 4 veces, pero lo podemos hacer una vez a la semana.
Y llegamos al final de este episodio. Me siento muy contento de compartir con ustedes esto que a mí me hubiera encantado escuchar cuando yo de la nada me fui al vivero y compré aproximadamente como 10 suculentas porque estaban baratas, porque eran pequeñas y desgraciadamente no sobrevivieron, al menos la mayoría. Sé que tengo por ahí unas 4 de estas 10 que ahí están fuertes y triunfantes. Así que les recuerdo, si a ustedes les gustó este episodio, compártalo con algún amigo, compártalo en redes sociales y hagamos que esta comunidad de suculovers crezca cada día más. Quiero agradecer a Mr. Fairman, que es la persona que se ha encargado de darme ese empujón y que gracias a él en este momento ustedes están escuchando este podcast. Muchas gracias, César, y también a toda la comunidad de Voice Over en español. Nos vemos el próximo sábado con ese de suculentas y recuerden revisar su planta porque no sabemos en qué momento llegará la temible cochinilla. Hasta la próxima. ¿Cómo cuidar una suculenta? Ya no busques más. Acabas de llegar al lugar indicado. Un lugar donde abordaremos temas relacionados con el mundo de las suculentas. Si te gustó este episodio y crees que le pueda gustar a alguien más, estaría increíble que lo compartieras. ¡Hasta la próxima! Este es un espacio libre de cochinilla.